Las luces de neón de la ciudad de Nueva York parpadeaban como 1000 estrellas en un cielo que nunca se oscurecía. Gabriel Calderón, un multimillonario hecho a sí mismo con un patrimonio neto de miles de millones, se recostó en su oficina del ático, contemplando el horizonte de la ciudad. El trato que acababa de asegurar valía más de $1,000 millones. Otra muesca en su cinturón, otra victoria que agregaran a su creciente imperio. Sin embargo, por razones que no podía entender, un extraño vacío lo carcomía. Su asistente, Bruno, entró con una sonrisa confiada, sosteniendo una pila de papeles. «Señor Calderón, su vuelo a Tennessee está listo. ¿Debo preparar el jet?» Gabriel no respondió inmediatamente. En cambio, miró por la ventana, observando las luces de la ciudad reflejarse en el vidrio. Entonces tomó una decisión. «Cancela el vuelo», dijo, su voz llevando una resolución desconocida. «Me quedaré un poco más». Bruno alzó una ceja, claramente sorprendido. «Señor, la reunión en Tennessee es crítica». «Lo manejaré desde aquí, cambio de planes», respondió Gabriel, su mente ya decidida en el siguiente paso. Su conductor, Eduardo, llegó poco después, y Gabriel se subió al lujoso auto negro. Mientras el vehículo se alejaba de la ciudad, los pensamientos de Gabriel se dirigieron a un lugar que había estado tratando de olvidar. El pasado, la ciudad de Nashville, Tennessee, donde todo comenzó. No había regresado en más de una década. El lugar donde una vez fue solo un niño con grandes sueños. Un lugar que se sentía como hogar y prisión a la vez. El auto rodó por las calles familiares, pasando por los lugares que una vez definieron su juventud. La biblioteca donde pasaba horas leyendo revistas de negocios que no podía permitirse. La esquina donde se las arreglaba vendiendo periódicos solo para llegar a fin de mes. Y entonces, cuando el auto se acercó al final de la calle, su corazón se saltó un latido. El restaurante de Magdalena. Se veía igual. El tiempo no lo había tocado, a pesar de los años que habían pasado. El letrero de neón aún parpadeaba débilmente, y el mismo reservado rojo desgastado estaba adentro. La respiración de Gabriel se cortó. Este era un lugar donde se había hecho una promesa a sí mismo cuando era adolescente. Nunca regresaré hasta que lo tenga todo. Pero ahora, aquí estaba. «Eduardo, detente aquí», ordenó Gabriel, su voz distante, casi como si estuviera hablando con alguien más. «Seré un minuto». La puerta tintineó cuando Gabriel entró al restaurante, y el aroma familiar de café y comida a la parrilla lo golpeó instantáneamente. La atmósfera no había cambiado. Acogedora, anticuada y atemporal. Tomó asiento en el reservado de la esquina, el mismo donde había pasado incontables noches, soñando con una vida que nunca podría permitirse. Mientras miraba por la ventana, los recuerdos lo inundaron. Sus sueños de escapar de este pequeño pueblo. El peso de las luchas de su familia. El deseo de demostrar que estaba destinado a algo más. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando una voz suave rompió el silencio. «¿Qué puedo servirle, señor?» Gabriel levantó la vista, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. La mesera frente a él tenía cabello castaño oscuro, recogido en un moño desordenado, llevando un uniforme simple que no era diferente del que había visto incontables veces mientras crecía. Pero había algo en ella, algo demasiado familiar. Era Teresa Herrera, la misma Teresa que había sido la chica más brillante y ambiciosa de la escuela, la que siempre había soñado con algo más grande, mejor que este pequeño pueblo. Pero ahora se veía diferente. Desgastada, cansada. Sus ojos verdes, una vez vibrantes, habían perdido su fuego. «Bistec y café», dijo Gabriel, su voz traicionando el shock que sentía. Ella anotó la orden y se alejó, y Gabriel no pudo evitar observarla. No había visto a Teresa en más de 10 años. En aquel entonces habían sido amigos, no, más que amigos.
Habían compartido sueños, planes, esperanzas para el futuro, pero en algún momento del camino, sus senderos se habían separado. Cuando Teresa regresó con su comida, Gabriel no esperó. Teresa. Ella se congeló, sus ojos escaneando su rostro con confusión. ¿Cómo conoce mi nombre? Gabriel se inclinó hacia adelante, una sensación de familiaridad haciendo que su corazón se acelerara. Preparatoria Westwood, clase del 2012. El reconocimiento brilló en sus ojos. Su mano tembló ligeramente mientras dejaba el plato. Gabriel, susurró. Gabriel Calderón. Él sonrió, pero no era la sonrisa confiada del multimillonario en que se había convertido. Era la sonrisa de un niño que nunca la había olvidado. El único e inigualable, dijo suavemente. Teresa parpadeó, su mirada cambiando del shock a algo más complicado. ¿Eres el Gabriel Calderón, el multimillonario? Gabriel asintió, pero el orgullo que debería haber sentido estaba ausente. En cambio, un dolor inesperado se instaló en su pecho. Nunca pensé que te volvería a ver, dijo Teresa, su voz teñida de incredulidad. Lo lograste. Siempre supe que lo harías. La mirada de Gabriel se suavizó. No esperaba que estuvieras aquí. Ella se encogió de hombros, su sonrisa vacía. Bueno, algunos de nosotros no tenemos segundas oportunidades, ¿verdad? Hablaron por horas, pero conforme la conversación cambió, el comportamiento de Teresa cambió. Se volvió más callada, más reservada. Gabriel pudo sentir que algo estaba mal, algo que ella no estaba diciendo. Finalmente, no pudo soportarlo más. Teresa, ¿qué te pasó? Ibas a cambiar el mundo. Ella vaciló y entonces, con un suspiro pesado, compartió la dolorosa verdad. Mi padre falleció cuando estaba en mi segundo año en Harvard, dijo Teresa, su voz temblorosa. Después de eso, las cosas se desmoronaron. Mi madre se enfermó y tuve que abandonar los estudios para cuidarla. Mi hermano pequeño aún estaba en la escuela y tuve que mantenerlos. Así que tomé cualquier trabajo que pude encontrar, y ahora estoy aquí, trabajando en el restaurante de Magdalena. El pecho de Gabriel se apretó. No lo había sabido. La chica que una vez había admirado, la que había estado tan llena de vida y potencial, había estado viviendo una vida llena de dolor y sacrificio. La chica que siempre había tenido el mundo a sus pies, ahora luchaba por sobrevivir. «¿Y aún estás aquí?», dijo Gabriel, su voz callada. «Sí», dijo Teresa con una risa amarga. «Algunos sueños simplemente no están destinados a hacerse realidad». Al día siguiente, Gabriel no podía dejar de pensar en Teresa. Era un multimillonario, alguien que podía hacer que cualquier cosa pasara, pero no podía hacer que su vida fuera mejor. ¿O sí podía? Decidió hacer una oferta, una manera de darle una segunda oportunidad, igual que a él le habían dado. Pero no quería hacerlo de la manera fácil. No quería simplemente lanzar dinero al problema. Quería darle una oportunidad real de cambiar su vida. 2 días después, Teresa encontró un sobre negro bajo el limpiaparabrisas de su auto. La elegante tinta dorada en el frente decía: «Encuéntrame a las 9 de la mañana, Empresas Calderón». Su corazón se aceleró mientras abría la carta. No sabía qué esperar, pero la curiosidad la venció. Cuando Teresa entró a la oficina de Gabriel, quedó atónita por la vista. La oficina era elegante, moderna y llena de lujo. La última vez que había estado en un lugar así, había sido un sueño. Gabriel estaba sentado detrás de un escritorio masivo, pero se levantó cuando ella entró, su mirada suavizándose cuando la vio. «Teresa», dijo, su voz firme pero amable, «quiero ofrecerte una posición en mi empresa». El corazón de Teresa se saltó un latido. «¿Un trabajo?». «No cualquier trabajo», dijo Gabriel, deslizando un contrato a través del escritorio. «Una posición gerencial, 6 cifras, beneficios completos, y cubriré las facturas médicas de tu madre,
la educación de tu hermano, lo que necesites. Teresa no podía creer lo que oía. ¿Por qué estás haciendo esto? Zrenia preguntó, su voz quebrándose. Gabriel la miró, su expresión seria. Porque mereces una segunda oportunidad. Siempre estuviste destinada a más que esto. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Teresa, y por primera vez en años, sintió esperanza. Un nuevo desafío. Pero justo cuando Teresa comenzó a encontrar su equilibrio, emergió un nuevo desafío. El rival comercial de Gabriel, un magnate despiadado llamado Vicente Vargas, se había enterado de la participación de Gabriel en la vida de Teresa. Vicente no solo buscaba la empresa de Gabriel, también buscaba a Teresa. Le hizo una oferta que era imposible de ignorar. Dinero, fama, poder, todo lo que Teresa había soñado alguna vez, pero a un costo. Para tomarlo, tendría que traicionar a Gabriel. Conflictuada, Teresa se encontró dividida entre la lealtad y la ambición. El futuro que había trabajado tan duro para construir con Gabriel, ahora estaba en peligro. El peso de la decisión. Pasaron los días, y el peso de la decisión se volvió más pesado en los hombros de Teresa. La oferta de Vicente Vargas se cernía sobre ella como una sombra, tentándola con las promesas de riqueza y poder. Podía sentir la atracción de todo lo que había soñado. El estilo de vida, el reconocimiento, la libertad de las luchas que habían definido su vida. Pero en el fondo, sabía que tenía un costo. Gabriel le había dado algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Una segunda oportunidad. Una oportunidad de reconstruir no solo su vida, sino también su sentido de autoestima. El pensamiento de traicionar esa confianza, de abandonar al hombre que había estado a su lado, la enfermaba. Una noche, mientras se sentaba en su modesto apartamento, mirando el horizonte de la ciudad desde su pequeña ventana, repasó su conversación con Gabriel en su mente. La manera en que le había ofrecido el trabajo, no por lástima, sino porque creía en ella. La bondad en sus ojos cuando había prometido cuidar de su familia. Nadie la había tratado así antes, pero ahora, enfrentada con la lujosa oferta de Vicente, se sintió tentada a tomar el camino fácil. Podía tener todo lo que siempre había querido, instantáneamente. Todo lo que tenía que hacer era decir sí. La elección final. La mañana siguiente, Teresa caminó hacia Empresas Calderón, sus pasos resonando en los pasillos silenciosos, mientras se dirigía hacia la oficina de Gabriel. Su corazón se aceleró con cada paso, dividida entre el mundo que conocía y el mundo que la esperaba. No pudo mirarlo a los ojos, conociendo la verdad que estaba ocultando. Gabriel se levantó cuando ella entró, su expresión inescrutable. Sabía que algo estaba mal. Había una tensión en el aire que ninguno de los dos podía ignorar. «Teresa, he estado pensando», comenzó Gabriel, su voz calmada pero llena de algo más profundo. «Tienes la posición aquí si la quieres, pero más que eso, tienes un futuro aquí. No te estoy ofreciendo un trabajo porque necesites ser salvada. Te estoy ofreciendo una oportunidad de construir algo real con alguien que cree en ti». Ella abrió la boca para hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Tenía que decirle, pero ¿realmente podía? El peso de su secreto se sentía como 1000 libras presionando su pecho. «Sé que te han hecho una oferta, Teresa», continuó Gabriel, sus ojos entornándose ligeramente. «Vicente Vargas no solo te está ofreciendo dinero, te está ofreciendo una vida de lujo, una que podría ser difícil de rechazar. Pero déjame preguntarte esto, ¿qué cuesta realmente esa vida?» La pregunta la atravesó como un cuchillo. Teresa se sintió expuesta, como si Gabriel pudiera ver hasta a través de cada vacilación. Era como si lo hubiera sabido todo el tiempo. Y ahora era hora de que ella tomara una decisión. «No puedo decirte qué hacer, Teresa», dijo Gabriel calladamente. «Pero puedo decirte que la persona que eres, la persona que veo en ti, vale más que cualquier cosa que ese hombre pueda darte. Y no te lo reprocharé si eliges diferente.
Pero sea lo que decidas, sabe que siempre tienes un lugar aquí conmigo. El silencio entre ellos se extendió por lo que se sintió como una eternidad. Y entonces, finalmente, Teresa se decidió. «No», susurró, su voz apenas audible. «No tomaré su oferta». Los ojos de Gabriel se suavizaron, una sonrisa tirando de las comisuras de su boca. «Has tomado la decisión correcta», dijo, su voz llena de orgullo silencioso. «Un nuevo comienzo». Teresa sintió un peso levantarse de sus hombros, la carga de su indecisión finalmente deslizándose. No solo estaba eligiendo entre dos hombres, dos ofertas o dos senderos. Se estaba eligiendo a sí misma, la mujer que había trabajado tan duro para construir una vida, que había luchado por cada onza de felicidad que tenía. Ahora estaba eligiendo un futuro basado en sus propios términos. Y con eso, Teresa tomó su asiento en el escritorio frente a Gabriel, lista para abrazar la vida por la que había luchado tan duro, sabiendo que no era el camino fácil el que le traería satisfacción. Era el camino que era fiel a quien era. Cuando miró a Gabriel, vio algo más que solo un socio comercial. Vio un amigo, un mentor y tal vez, solo tal vez, el comienzo de algo más. Juntos, enfrentarían cualquier desafío que el futuro les deparara. Porque por primera vez en su vida, Teresa sabía que ya no estaba sola. Y en ese momento, el futuro no parecía tan incierto. Se sentía como un nuevo comienzo.